de este miércoles 8 de diciembre. Javier Bonilla, ¿cómo andás, Javier? Aquí andamos con la música, otra vez más del maestro Luis Di Matteo, y un tema que venía muy a cuento de lo que estábamos viviendo hace unos minutos, que es retrospectiva. Porque sí, nosotros tenemos en nuestro historial de este año que recordar a la figura de Lalo, con la cual incluso tú y yo tuvimos una última conversación muy removedora, fuimos a la casa, yo recuerdo, bueno, realmente me gustaría mucho en este fin de año contar con el amigo, porque la verdad, una inteligencia muy aguda, no sé, esa chispa que tenía Lalo, esas ideas, esas ocurrencias, digo, las vamos a extrañar mucho tiempo, ¿no? Realmente es una de esas pérdidas que es difícil porque incluso los planteos de él no eran comunes a nivel ya de lo profesional en la radiofonía uruguaya, digo, no sé, cuesta, la verdad que cuesta mucho. Entonces, bueno, tenemos derecho a hacer nuestra retrospectiva, pero también tenemos derecho, y eso ya al plano de la columna, a hacer observaciones a los que viven de retrospectivas truchas, a los que viven de una historia que no existió o forzando la historia. Y para eso recurren, claro, a nuestro bolsillo, recurren a los libros de historia falseados, recurren a una filosofía del victimismo que, bueno, nos referimos concretamente a toda esa gente que ha insistido y ha logrado instaurar en no sé si en la memoria colectiva, pero en bastantes cerebros, la perspectiva de que la dictadura o la predictadura existió en 1968 y de ahí en adelante, ¿no? Es una cosa que remueve el sentido común, porque pienso que más allá de lo que cada uno establezca como valores de lo que pasó a partir del 28 de junio de 73, sabemos que en el 68 dictadura no había, predictadura tampoco, y bueno, los enfrentamientos que pudiera haber se resolvieron, lo reconoció hasta el general Liber Seregni, en la legalidad vigente, en la Constitución, ¿no? Entonces, claro, lo que han buscado con eso, Javier, es decir que los tupamaros se levantaron contra una dictadura. Sí, y ese es el verdadero falseo de la historia, y que lamentablemente, hay que decirlo, algunos integrantes de este gobierno increíblemente apoyan esa insólita y falsa teoría, ¿no? Sí, es gente que dice que no hay que dar vuelta a la página. La señora candidata a intendenta, el señor Francisco Fey, digo, o sea, estamos hablando de Rafo, que no hay que dar vuelta, pero más, hay una secretaría que originalmente creó Jorge Valle para el pasado reciente para darle forma a su Comisión para la Paz, que hasta ahora ha sido lo más productivo para intentar reconciliar a los uruguayos, porque incluso los hallazgos que se hicieron durante el primer gobierno de Vázquez fueron al amparo de esa realidad, ¿verdad? Entonces, se crea eso para resolver este tema. Pero hoy en día existe todavía una secretaría del pasado reciente, que es un curro que realmente nadie le va a ir a confesar a su titular ninguna desaparición, ningún exceso, ni nada por el estilo, y que crea una burocracia a la cual hay que pagar. Y realmente yo no sé a quién consuela eso o a quién contenta, pero honestamente, primero, no se puede permitir no solo que se diga que la predictadura empezó en el 68 en algunos libros de historia, ya hubo denuncia de algún libro que decía que a partir del 60 estaban establecidas las condiciones para la resistencia y otras estupideces más, digo, ¿no? No es posible que la señora Topolanqui también lo insinúe. Cuando la señora Topolanqui, cuando gremialista de la Facultad de Arquitectura, no solo a los opositores fustigaba y hacía la vida muy difícil y presionaba y amenazaba, sino a aquellos que no se metían con la política, ¿ah? O sea, aquellos que no se metían en política eran objeto de amenazas telefónicas, entonces, ¿de qué derechos humanos violados en el 68 me habla esa señora? ¿De qué derechos humanos nos tenemos que preocupar ahora, 50 y pocos años después, de cosas que pasaron? O sea, porque usted fue a la comisaría en el 68, porque a usted le pegaron. No, por favor, digo. Lo que me indigna es que este gobierno, en lugar de haber disuelto, que creo que era el pensamiento de alguno de los referentes, de haber disuelto
esa comisión, ese cargo, esa payasada de secretaría para pasado reciente, entronice la oficina y se la entregue a esta señora que trabaja de viuda. Y me disculpan, porque lo que pasó es terrible en Buenos Aires en el 76, lo que pasó con Gutiérrez Ruiz y con Michelini, no se lo deseo a nadie, ni lo justifico ni lo minimizo, pero yo no sé, esta señora, no sé qué otro destaque tiene intelectual o profesional más allá de ser la viuda de un mártir, digo, ¿no? Pero aparentemente se le mantiene esa secretaría para que la señora tenga algo para hacer, digo, y me parece que en momento de austeridad también es una mala señal, ¿no? Y que me disculpen los que se ofenden, digo, pues a esta altura del partido he tenido que soportar, digo bien, el incorporamiento, porque lo puse en un artículo periodístico en el semanario Enfoques, hace unas semanas, por Facebook, del señor Francisco Fey, que me pedía explicaciones de quién me creo yo para meterme con la señora Matilde. No, yo no me estoy metiendo con la señora Matilde, me estoy oponiendo a que se le continúen dando cargo, porque realmente, ¿qué militar que en aquella época pudiéramos suponer cometió un exceso le va a ir a confesar a ella el exceso? ¿Qué presupuesto tienen para descubrir con detectores mágicos algún resto? Pero vamos a dejarme pavadas, vamos a cerrar, porque vamos a decir una cosa, en el 59 los blancos entonces con ese criterio podían haber creado una comisión para estudiar los excesos de la guerra de 1904, o en 1960 se podía haber creado una comisión para estudiar los excesos de la dictadura de Terra, y estaríamos todavía investigando, todavía generando cargos, todavía tirando dinero. Total, el contribuyente es idiota y paga, digo, ¿no? Pero vamos a terminar con esto, y vamos a terminar rápido, porque en el futuro va a ser peor. Yo creo que cuando las cosas estén quemando políticamente, vamos a suponer a mediados del año próximo, esta gente va a usar la dictadura para tomar la sopa. Entonces hay que saber que esto, por más que hasta sea loable la finalidad de haber mantenido esta secretaría, que yo no creo que lo sea, yo creo más bien desinformación, o darle algo a la señora Matilde para que haga, ¿no? Pero realmente pienso que puede ser una de las aristas de roce que puede haber en unos meses más, ¿no? Porque no hay que olvidarse que aparte de todas estas, digamos, compensaciones económicas, hay un victimismo cultural muy grande que viene justamente del ambiente artístico, porque cuando empezó la insistencia en que la dictadura había empezado en el 68, había una predictadura, empezó a partir de dos artistas, en el 2003 más o menos también, que eran el señor Daniel Biglietti, vaya ficha, integrante del Movimiento Tupamaro, violador, etcétera, etcétera, y el señor Coriona Jaruñán, que era su socio y director del sello Tacuabé, musicólogos, y empezaron a decir en cuánta tribuna le hubiera prestado micrófono, que hay que considerar que la cosa empezó en el 68, que empezó en el 68, que empezó en el 68, y así crearon, o por lo menos generaron que no hubiera resistencia a considerar que algo sórdido había empezado en el 68. Hay que recordar, Javier, que esto se transformó en ley, la ley 19.641, como me lo manda acá Pablo, un querido oyente, y está bien claro en esa ley que una de las fechas puestas por el tema de, llamémosle, la dictadura, fue la del 13 de junio de 1968, como comienzo de un estado dictatorial acá en Uruguay, ¿no? Cuando los únicos que violaban los derechos humanos, secuestraban, torturaban, asesinaban, por ese entonces, 1968, era el MLN Tupamaro, ¿no? Exacto. Es más, hay algunos que le pretenden endilgar a Gestido que su último acto fue preparar un decreto que terminó firmando Pacheco horas después de su fallecimiento, por el cual Uruguay reaccionaba ante las declaraciones y ante las concurrencias de grupos políticos uruguayos a la OLAS en La Habana, que establecía que la única vía de lucha era la armada, cosa que ni Arismendi quiso aprobar en ese momento y estaba presente,
bueno, se procede a la disolución de muchos partidos políticos, incluso socialistas, pero no por la historia del Partido Socialista, porque Pacheco llamó a Frugoni, que estaba todavía estaba entre nosotros, y le dijo, para que usted recupere su partido, porque después de la Revolución del 59, a Frugoni lo habían corrido los castristas del Partido Socialista. Frugoni, ahora sí, fue el que escribió La Esfinge Roja, ¿no? La Esfinge Roja, de embajador tuve que vender, lamentablemente, del gobierno de Amézaga en la URSS. Ahora, si se falsean de manera tan directa una fecha, que no es falsear, nuestros héroes y las cosas que se hicieron, bueno, está, como yo siempre 2x3 hablo y me genero bastante antipatía con eso, está falseando una fecha que pasó hace poco más de 50 años atrás, y lo falsean sin ningún problema y la hacen ley, Javier, y nadie dice nada al respecto. Es increíble todo esto, ¿no? Pura y exclusivamente para generar beneficios económicos, que en realidad es lo que busca esta gente. Te mando un abrazo y me gustaría seguir profundizando sobre esto. Sí, porque reacciones va a haber, o sea, si viene algún fallo de la vida a pedirme explicaciones, bueno, no sé, nos retamos a duelo en alguna casa de tolerancia, ¿vio? No, pero Fay, a ver, creo que el 99.9 de los uruguayos no tienen ni idea quién es, no sé ni por qué lo tomás como referente. Es importante contar estas historias porque habla de un apego a falsedades que nuestro país tiene, ¿no? Como yo siempre permanentemente lo defino como un país de injusticias repetidas. Te despido hasta el viernes. Hasta el viernes. Javier Bonilla y su Arriba las Manos, con esta increíble ley, ¿no?, que habla de que la dictadura empezó en 1968, pura y exclusivamente para beneficiar, por supuesto, a los sediciosos del MLN Tupac Amaru.